buenas, buenas, decía Juan Carlos Mareco, el célebre animador, cuando saludaba. Les habla Amílcar Poletti, de la ciudad de Brinkmann, provincia de Córdoba, para darle la bienvenida a esta edición del Jotazo 2021, que organiza Acordaf, la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica. El Jotazo es ese espacio de construcción colectiva, esa trinchera en defensa de la identidad. El Jotazo es un fenómeno que no es únicamente bailar jota. Durante la semana recorreremos toda la provincia, todos los modos de hacer danza folclórica, compartiendo saberes que enriquecen la danza y la identidad cordobesa. Tendremos cursos, seminarios, conversatorios, reconocimientos, música, danza y sobre todo mucha jota. Hasta el 19 de septiembre, el Jotazo sonará en toda nuestra provincia. Invita a Acordaf, la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica. Acordaf es la coincidencia provincial que se construye en comunidad. Disfrutemos de este Jotazo, que es una de las expresiones de identidad que tanto nos distingue a los cordobeses. Y es tiempo de presentarles ahora este título: Vinchas y turbantes, lo originario y lo afro en Córdoba. Tendremos una disertación titulada Influencias afro en el tango, panorama en Córdoba a principios del siglo XX, por la doctora Ana Belén Di Sandro. Luego tendremos un taller de danza, Zamacueca, por Carlos Santos Becerra. Vendrá una charla, Los bailes en los velorios, a cargo del arquitecto Segundo Pereira. Y tendremos obviamente un cierre musical por el grupo de música andina Tucay Pacha, y también testimonios sobre el aporte afro y originario en el escenario social cordobés. Como ven, todos temas de sumo interés para seguir cultivando nuestro conocimiento de la identidad de los cordobeses, que realmente puedan disfrutar de cada una de estas partes que componen esta jornada tan particular. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Ana Belén Di Sandro, yo soy doctora en artes, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y ex becaria CONICET. Estos últimos años he estado trabajando en una investigación sobre el tango en Córdoba en la primera mitad del siglo XX. Bueno, lo que hoy he traído para compartirles tiene que ver con las influencias afro en el tango, principalmente en la etapa de la gestación y guardia vieja, es decir, entre 1880 y 1915. Estos aportes de la cultura negra en el tango los he observado a partir del análisis musicológico de tangos, principalmente del repertorio cordobés, pero también del Río de la Plata. Algunas cuestiones como la presencia de flexibilización rítmica, de miolas, síncopas y polirritmias, que además he comparado con algunas guarachas, contradanzas cubanas del siglo XIX que influenciaron principalmente a la... Y es tiempo de presentarles la disertación Influencias afro en el tango. El universo de la danza folk en nuestro país ha sufrido un proceso de blanqueamiento durante décadas. Por ello, nos parece importante y necesario poner en valor la cultura afro como componente identitario de nuestros bailes. El objetivo es propiciar desde Acordaf un concierto pluritécnico donde todos los componentes tengan su reconocimiento. La disertante es Ana Belén Di Sandro, doctora en artes, profesora en piano con perfeccionamiento instrumental, miembro de la Asociación Suzuki de América, que tiene una amplísima formación en posgrado en arte, música e historia. Con semejantes pergaminos estaremos seguramente disfrutando de una magistral disertación titulada Influencias afro en el tango, panorama en Córdoba a principios del siglo XX, a cargo de
Ana Belén Di Sandro, que realmente lo puedan aprovechar. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Ana Belén Di Sandro, yo soy doctora en artes, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y ex becaria CONICET. Estos últimos años he estado trabajando en una investigación sobre el tango en Córdoba en la primera mitad del siglo XX. Bueno, lo que hoy he traído para compartirles tiene que ver con las influencias afro en el tango, principalmente en la etapa de la gestación y guardia vieja, es decir, entre 1880 y 1915. Estos aportes de la cultura negra en el tango los he observado a partir del análisis musicológico de tangos, principalmente del repertorio cordobés, pero también del Río de la Plata. Algunas cuestiones como la presencia de flexibilización rítmica, de miolas, síncopas y polirritmias, que además he comparado con algunas guarachas, contradanzas cubanas del siglo XIX, que influenciaron principalmente a la habanera, que va a llegar al Río de la Plata y va a ser la principal precursora del tango. Y en ese sentido, en estas comparaciones he podido determinar esas mixturas y esos aportes de la cultura negra en el tango. Bueno, también voy a hablar un poco sobre la milonga candombe en los años 40, como una forma de poner de relieve o de cristalizar estas cuestiones rítmicas muy propias de la cultura negra en el tango, principalmente en el repertorio cordobés, pero también voy a nombrar algunos casos en el repertorio rioplatense, y finalmente algunos compositores afrodescendientes en la provincia de Córdoba durante el periodo de gestación, como son los hermanos Serna. Bueno, vamos a seguir adelante. A ver si puedo pasar. Okay. Ahí estamos. Bueno, la polémica en torno a las influencias de la música negra en el tango es realmente extensa. Yo ahora haré un breve repaso para entrar en esta charla que vamos a tener hoy. El repaso va desde la negación de la africanía en el tango por parte de varios musicólogos y analistas como Carlos Vega, Novati Cuello, Matamoro, ya sea porque los documentos según estos autores no lo prueban, o porque consideran que los afrodescendientes se habían extinguido o representaban un bajo número en la sociedad del momento, hasta insinuaciones un tanto irónicas por parte de Vinda y Lamas, que se preguntan: ¿o el mitológico negro Casimiro, con su raquítico violín, se bastó solo para dejar tamaña impronta? Bueno, sin embargo, estas posturas negacionistas no pueden obviar que hay una voz negra que llama tango a los lugares de concentración de africanos previo al embarque y también al sitio donde se ofrecían los esclavos para la venta. Los espacios donde los negros danzaban eran llamados tambos, y en Palermo se bailaba el tango porteño en un lugar llamado Tambitos. Bueno, Vega, por ejemplo, aclara en relación con la voz negra de tango que hay muchas palabras africanas que nombran cosas no africanas, y que también hay muchas palabras españolas que designan cosas no españolas, y con esto pone dudosamente un punto final a la cuestión de la herencia negra, del vocablo tango, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, Goldman, por ejemplo, va a hacer un resumen acerca de esta denominación tango, y va a decir que se conocieron en distintos periodos históricos diferentes hechos sociales y culturales que no necesariamente debieron tener en principio relaciones directas. Partiendo de los tangos o tambos,
acerca de los cuales se establecían reglamentaciones y prohibiciones en la época colonial, pasando luego por los tangos que las comparsas de carnaval de afrodescendientes interpretaban, y llegando a los tangos que traían las compañías, por ejemplo, de zarzuelas españolas, hasta llegar finalmente al tango, más conocido como tango rioplatense. Es decir, se está en principio ante distintos fenómenos cuyas relaciones de parentesco todavía, dice el autor, falta probar. Bien, si bien mi estudio no ha considerado a la danza, vamos a poner de relieve algunos puntos para iniciarnos en esta conversación. Bueno, a propósito de la danza, Matamoro va a reconocer que los elementos coreográficos como el corte y la quebrada pueden ser rastreados en los bailes de las comunidades negras, como la sembla y el candombe, de los cuales el tango asume la característica, según el autor, de que los torsos permanecen inmóviles y la danza se concentra en la parte inferior del cuerpo, de la cintura para abajo. La diferencia sustancial, va a decir, es que en las formas africanas no hay enlace, lo cual es una característica insoslayable del estilo del tango. Pinda y Lamas, por ejemplo, van a citar un artículo titulado Cinematógrafo criollo, publicado en La Nación en 1896, en donde se hacía referencia a un baile nocturno con una orquesta que tocaba una habanera, una milonga, una polca y una mazurca. Si bien no se hace referencia al tango, está presente lo de la milonga, ¿no es cierto? Y nos llama la atención la forma en que describen el tipo de baile que se daba. Dice, sus cuerpos están separados a la mayor distancia posible, las manos se oprimen con los brazos estirados y las figuras cadenciosas del baile se producen. Los citados autores reparan en que el hecho de que las parejas, digamos, bailaran sin abrazarse, enfrentados en filas, pudiera tener relación con formas africanas, pero luego le restan importancia y en realidad dicen que se trató de un hecho aislado. Bien, algunas evidencias o testimonios sobre el tango bailado por negros en la etapa de estación o mediados y fines del siglo XIX, van a estar presentes en el sainete Julián Jiménez de Abdón Arostegui de 1890, en donde se incluye un viejo tango denominado Una negla y un negrito, con música de Miguel Rojas y letras de Rafael Barreda, compuesto en 1865, o sea, un poco antes de la inclusión en el sainete, ¿no es cierto?, en donde se especifica y se pone en evidencia el tango bailado por negros. Dice, una negla y un negrito se pusieron a bailar, el tanguito más bonito que se puede imaginar. Bien, en relación a lo que respecta a lo musical, pronto nos vamos a adentrar en detalles específicos de ciertos patrones, ciertas conductas en lo rítmico que nos van a hablar de esta comunión del tango con lo africano. Pero vamos ahora a enfatizar nuevamente en esta invisibilización de la cultura afroargentina y de sus aportes en algunos géneros considerados nacionales, como es el tango, y en este sentido vamos a tener en cuenta lo que propone Sirio, algunas adjetivaciones en relación a este desconocimiento, ¿no es cierto?, por parte de muchos investigadores y musicólogos, y va a apuntar a, por un lado, la infertilidad, es decir, esta idea de que todo el patrimonio afroargentino desapareció, ¿no? Y por otro lado, a la adjetivación de intrascendencia, es decir, la cultura negra parece no haber contribuido en ningún punto a la cultura nacional. Y esto debido principalmente a que el capital simbólico argentino
rechaza de plano toda asunción extraeuropea en su construcción. Y aquí vamos a tener en cuenta aquello que plantea Rita Segato en relación a la construcción del Estado-Nación. Una construcción, dice la autora, artificial, ya que fue forzada y no fue natural, y digamos, determinó una eliminación de las minorías en pos de generar una nación homogénea y de rostro blanco, principalmente de rostro blanco. Y en ese sentido, todo lo que no tenía que ver con concepto quedaba por fuera de la nación y de los productos culturales de la nación argentina. Bueno, lo cierto es que investigaciones más recientes van a intentar reformular y discutir, por supuesto, la atribución de rasgos de africanía en la música del tango y en otras músicas nacionales, trayendo a colación aquello de que la cultura blanca pretendió imponer como válido, excluyendo, por supuesto, el aporte de minorías como la negra y también la indígena. Y en este sentido, lo que asevera García Brunelli acerca de que más allá de las pruebas documentales que se conserven, es muy poco probable que el tango no presente elementos afroamericanos, principalmente por la mezcla, digamos, cultural, afroamericana, europea, criolla, indígena y mestiza, presente en el momento de gestación. Es decir, la participación de afrodescendientes en la gestación del tango, debido a compartir específicamente o geográficamente un mismo territorio. Por ejemplo, aquí en Córdoba, la zona del Abrojal, que es actualmente Güemes, es donde mayormente se asentaron los afrodescendientes. Y es la cuna del tango, digamos, en la zona orillera cordobesa. Por otro lado, el tango dentro de los repertorios de las comparsas de carnaval, que va a ser uno de los ejes principales de mi estudio en relación a los hermanos Serna en Córdoba, determina una convivencia, ¿no es cierto? Y como ya especifiqué, finalmente acá en La Plata, el espacio geográfico compartido en los barrios orilleros, no solo en Córdoba, en la zona de la Brojal, sino también en el Río de la Plata. Además de músicos, ya sean intérpretes o compositores, afrodescendientes. Vamos a nombrar algunos. Gabino Ezeiza, un payador, músico negro, que introduce en el acompañamiento de la payada la milonga campera, ese típico bajo que desciende del sexto al quinto, ¿no? Tum, taran, que todos lo conocemos. Por otro lado, Manuel Arostegui, con su tango, por ejemplo, conocido El Apache Argentino. Algunos violinistas, como ya he nombrado a Casimiro Alcorta, por ejemplo, o a Mancio Alcorta. Otros guitarristas que fueron, digamos, muy famosos, se hicieron muy famosos en la década del 20 junto a Gardel, como el caso de Guillermo Barbieri y José Ricardo, o Enrique Maciel. Luego el famosísimo compositor Rosendo Mendizábal, y mucho más acá, por ejemplo, Horacio Salga. Bien, vamos ahora a pasar específicamente a los rasgos musicales de influencia africana que vamos a notar dentro de la producción de tangos, no solo de Córdoba, sino también del Río de la Plata. Bueno, en principio, el patrón de la habanera. El ritmo de habanera o patrón de la habanera es el modelo de acompañamiento, digamos, principal dentro de la gestación y guardia vieja del tango. Es decir, entre 1880, repito, y 1915. No constituye una excepción de la regla, sino que en cuestiones estilísticas es el patrón predominante y el motor de la danza del tango para ese momento. En caso de aceptar una hipótesis que considero muy acertada de Pérez Fernández sobre la ascendencia afro
del ritmo de la habanera o del patrón de la habanera, estaríamos ante la certeza de que uno de los elementos más importantes en un género danzario como es el tango, que es la base del acompañamiento, tiene conexión directa con la música negra. Bueno, ¿cuál es el patrón de la habanera? Lo voy a ejemplificar un poquito en el piano para que todos sepamos de lo que hablamos. Que es el modelo de acompañamiento, por ejemplo, de uno de los famosos tangos de la Guardia Vieja, que es el choclo. ¿Qué dice Pérez Fernández y también Pérez Ruiz Díaz? ¿Qué aseveran los autores? Dicen que este ritmo derivaría o sería consecuencia de un proceso de binarización que sufrieron los ternarios africanos. Y en ese sentido, derivaría del tresillo cubano, que justamente tiene ligada la parte central del patrón. O sea que en vez de, ¿no es cierto?, haría le faltaría ese, ¿no? El medio si no tendría tendría el famoso, digamos, el famoso tresillo cubano que agrupa 3-3-2, que después va a ser el ritmo que va a privilegiar, por ejemplo, Astor Piazzolla, y que tiene esta característica muy particular de la música africana, que es adicionar valores ternarios y binarios, o sea, combinar valores ternarios y binarios de forma consecutiva o de forma vertical. ¿Sí? Bueno, esta conversión de los ternarios africanos habrían derivado en que algunos ritmos ternarios africanos convertidos al binario dieran lugar a varios modelos de acompañamiento de mucha música de toda Latinoamérica, no solamente del tango. De hecho, estos autores no van a centrarse en el estudio que hacen con el tango, sino que yo he tomado lo que ellos analizan en otros géneros y lo he aplicado al tango. Bueno, ¿qué es lo que he observado, por ejemplo, en el repertorio de tangos cordobeses? Que en el patrón de la habanera, muchos presentan una nota repetida en el centro del diseño. Fíjense ese tango que se llama Don Justo, de Rafael Fracassi. Si ustedes se fijan, la nota del medio del diseño es la misma nota que se repite. Bueno, si esa nota se ligara, justamente daría lugar al famoso tresillo cubano. ¿Sí? Mientras que lo que está escrito es ¿sí? Pero justamente que esté una nota repetida en el centro del diseño está insinuando esa posible síncopa o ligadura en el centro del diseño, lo que provoca como una especie de sincopación muy propia de la música africana. Bueno, si vemos abajo, en el ejemplo que está debajo, por ejemplo, yo he comparado este tipo de modelo de acompañamiento con este picotazos de Ignacio Cervantes, cubano del siglo XIX, una contradanza. Si ustedes se fijan, tiene la nota del medio del diseño ligada, o sea, esa ligadura hace que esa nota se prolongue en el centro del diseño, marcando una típica síncopa, ¿sí? Por otro lado, algunos ejemplos en el diseño del patrón de la habanera proponen una clave sincopada si separamos lo que ocurre en la voz superior con ese bajo que se repite. Por ejemplo, este tango Don Juan, de Ricardo Podestá, también de la Guardia Vieja, que propone lo siguiente. Si
separamos esas dos voces, por decirlo, que se producen en ese modelo de acompañamiento, nos queda tan, 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 tan. Esta clave, pam, 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 es una clave sincopada muy propia de muchos géneros de la música latinoamericana y en relación con estos aportes negroides de la cultura africana hacia ciertos géneros y ritmos latinoamericanos. Bueno, por otra parte, ocurre que una de las características de la música africana va a tener que ver, uno de los recursos, digamos, va a tener que ver con la flexibilización del flujo rítmico a través, justamente, de ejecutar pulsaciones ternarias y binarias de formas consecutivas o simultáneas, generando texturas que han sido llamadas ritmos compuestos o cruzados. Esta práctica recibe el nombre de hemiola o sesquiáltera. Rodríguez Ruiz Díaz, justamente, va a analizar algunas contradanzas cubanas del siglo XIX, intentando mostrar esta flexibilización del flujo rítmico y cómo estas contradanzas, e incluso luego las habaneras, van a acriollarse justamente a través de este aporte digamos, de los ritmos o de las formas de interpretación africanas que tendían a flexibilizar los ritmos. Es decir, que una de las características que se le ha imprimido a los modelos europeos, que le han imprimido los músicos, los modelos europeos en Cuba, va a tener que ver con esto. ¿Qué pasa? Esas habaneras luego van a llegar al Río de la Plata y van a ser las precursoras, o una de las precursoras antecesoras de los tangos. Y en este sentido, por ejemplo, en este famoso tango de Enrique Saborido, La Morocha, observamos justamente una pulsación ternaria, esos tresillos en la mano derecha del pianista, superpuestos a el ritmo de habanera o patrón de habanera en la izquierda, incluso con la nota, con el acorde repetido en este caso, en el centro del diseño. Lo cual estaría proponiendo una especie de corrimientos métricos muy micro dentro del compás, que darían esa fluctuación rítmica muy característica, ¿sí? Bien. Por otra parte, otra de las cosas que observé en este repertorio es la presencia del patrón anfíbraco. El patrón anfíbraco es una célula corta, seguida de una larga y finalmente de otra corta. ¿Sí? El ta-ta-ta, que está presente en toda la música de la franja negra, es decir, en guarachas, en sones cubanos, etcétera, etcétera. Y también en estos tangos tempranos. Por ejemplo, en el caso de este tango cordobés que se llama A la gran flauta, de Alberto Poggi, aproximadamente en 1910, vamos a escuchar un breve fragmento que incluso armónicamente tiene muy poco que ver con lo que el tango luego va a privilegiar en el estilo, ¿cierto? Dice... Bien, allí tenemos otro ejemplo de otro tango de Alberto Poggi también, que se llama Don Clemente, donde ese patrón anfíbraco de ta, 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 que también deriva de la binarización del ternario africano, o sea, de unas 3 corcheas que se binarizan y derivan en ese patrón anfíbraco. Ese es otro tango que, en vez de tener el acompañamiento de habanera, presenta este otro patrón que, por supuesto, luego el tango no va a privilegiar. Pero sí, dentro de la melodía, casi todos, les diría el 90% de los tangos que analicé de la Guardia Vieja en Córdoba, presentan ese patrón, ¿sí? Bien, sigamos adelante. Bueno, tenemos una compositora muy particular llamada Eloísa Derville. Ella fue
hija es oriunda de Cádiz, de una familia de clase alta, hija de una baronesa, etcétera, etcétera, que estuvo en Cuba radicada un tiempo, luego de estar en España, incluso haber tomado clases con Liszt y haber sido apodada la Chopin con falda, y haber iniciado una brillante carrera en Madrid como pianista, se trasladan a Cuba debido a que su padre tenía haciendas azucareras allí en Cuba, y luego de 7 años de estar en Cuba, vienen a vivir a Buenos Aires, a la Argentina, y allí Eloísa Derby va a componer muchísimos tangos, cerca de 100 tangos. La verdad que pocos se conservan. En el caso de este tango, que es el único que he podido encontrar, que se llama Que sí, que no, he podido analizar la presencia de algunas cuestiones rítmicas que tienen que ver con este aporte de la cultura negra, que probablemente ella lo haya vivido y lo haya aprendido de la mano bueno, de algunos músicos negros allí en Cuba, en las haciendas azucareras de su padre. Y en este tango observamos dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la presencia de estas miolas, es decir, superposición de ritmos ternarios con binarios, incluso en este caso ternarios con figuras con puntillos, pero también un texto que poco tiene que ver con las letras de los tangos. Para ese momento, que es principios, estamos hablando de principios del siglo XX. En este caso, este tango, Que sí, que no, más o menos de finales del siglo XIX, tiene una letra que va a privilegiar estas palabras cortas, repetitivas, que ritman, incluso que propone como una especie de principio responsorial, de alternancia de un solista y un coro, pero en este caso son dos interlocutores. Veamos, por ejemplo, ahí dice, el que sí, que no, que sí, que solo, que solo te quiero a ti, etc. Sirio va a resaltar que el uso de estas palabras que ritman, cortas o las onomatopeyas va a ser muy particular de querer resaltar, digamos, una conexión con la negritud. Y bueno, va a ser una particularidad de este tango, por ejemplo, temprano, de Eloísa Derby. Bien, en Córdoba, por ejemplo, simultáneamente tenemos la presencia de algunos músicos afrodescendientes dentro de la fiesta del carnaval, que va a ser la institución no formal, en donde van a sonar y donde el tango va a tener una participación especial. Se trata de los hermanos Serna, Benito, Manuel y Santiago Serna, de finales del siglo XIX. Ellos tenían una coral que se llamaba la Coral Argentina, y que tocaban dentro de la fiesta del carnaval, según Bischoff, también tangos. Bueno, la única pieza que hemos podido recuperar de los hermanos Serna es un vals llamado Gratitud, de Benito Serna. Lamentablemente no hemos conseguido tangos que nos hubieran permitido bueno, tener una idea más certera de qué es lo que ellos llamaban tango, o cuáles podrían ser los posibles tangos interpretados dentro de las comparsas de carnaval. Bueno, los hermanos Serna, según Ferrero, se trataba de morenos de sangre africana, y si bien hay pocos datos, según Ferrero y Bischoff, ambos sostienen que sus comparsas debieron interpretar algunos tangos. Si bien no sabemos cómo sonaban esos tangos dentro de las comparsas de carnaval, y Sirio va a resaltar que existían dos tipos de comparsas, una la europea y otra con instrumentos tradicionales, el vals que tenemos, y que del que tampoco existen grabaciones, muestra poca conexión con algunas flexibilizaciones rítmicas o presencias de síncopas o hemiolas, o estos microcorrimientos dentro del compás
que generan esta fluctuación del flujo rítmico, sino que tiene más que ver con los típicos valses vieneses, incluso los valses Boston, que eran muy propios de la música salón a principios del siglo. Esto un poco tiene que ver con la manera en que las piezas debían ser adaptadas para que el público, digamos, consumidor las pudiera tocar en los pianos de sus casas, que principalmente eran familias acomodadas o adineradas que tenían un piano en su hogar. Por ejemplo, sabemos de Aróstegui que él adaptó algunos tangos a los valses justamente para que llegaran a las clases mejores posicionadas. Vamos a escuchar un fragmento del Vals Gratitud que voy a tocar para que veamos cómo realmente suena a un típico vals vienés, podríamos decir. Incluso Arturo Capdevila, 10 años más tarde que este vals, que es de 1906, le escribe a Benito Serna una carta a propósito de otro vals que no hemos podido encontrar, el registro, que se llama Mariposa entre flores, y le dice, menos mal que usted no compone malvados tangos, y sí compone valses con armoniosas cadencias y dulces melodías. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Gratitud. Tiene una introducción que incluso es bastante pomposa, al estilo de los valses vieneses, como llamando a las parejas que se acerquen al centro de la pista de baile, y después comienza el típico vals. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Esto de la institución del carnaval como principal dentro de las prácticas musicales relacionadas con el tango. Nos ponemos a pensar realmente si este vals pudiera haber sonado dentro de las comparsas de carnaval, por su extensión tan grande, de 9 secciones, y el cambio de tonalidades, incluso para cada una de estas secciones, una gran amplitud de los motivos dentro de la línea melódica, nos hace pensar que sería poco probable que haya sido incluido dentro de estas comparsas, incluso cantado, porque según Goldman, dentro de estas comparsas había muchas danzas de moda europea también, cantadas. Y en su estudio incluye algunas letras de algunos valses que se cantaban dentro de las comparsas de carnaval, por ejemplo, de Uruguay. Bueno, sinceramente, si algo africano hubo dentro de las interpretaciones de este vals de los hermanos Serna dentro de las comparsas de carnaval, por supuesto no quedó registrado, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la adecuación que sufrieron las piezas en su momento para adecuarse al gusto del público dominante. Bien, bueno, sobre por supuesto, espérenme un segundito, acá estamos. Sobre la fiesta del carnaval en Córdoba, digamos, se hace visible que se sostuvo mucho tiempo, incluso la inclusión de tangos dentro de las comparsas de carnaval y de la fiesta del carnaval en general, debido, por supuesto, a algunas crónicas, pero también, por ejemplo, a un decreto que se publicó en 1913 en La Voz del Interior, y el cual voy a leer ahora para que tengamos una noción, en donde se titula Se prohíbe el tango. Y dice, estando próximo a celebrarse el carnaval y considerando, uno, que nuestras clases populares, por un extravío lamentable de los gustos, se muestran demasiado afectas a danzas tan poco artísticas como el tango con corte, que el tango es baile de negros, estando en un error quienes se obstinan en considerarlo como expresión genuina de la danza nacional,
que una autoridad consciente de sus deberes y celosa defensora de las buenas costumbres no puede permitir que en espectáculos públicos los danzarines se permitan hacer contorsiones y movimientos capaces de perturbar la tranquilidad de los centenares de personas delicadas que concurran al baile. Por todo lo cual, en los bailes públicos de carnaval se tratará de eliminar esta danza y en especial su forma de corte y quebrada. Bueno, el énfasis, por supuesto, está puesto en la danza y en el rechazo a la coreografía, que resulta escandalosa para las personas delicadas que concurrían al festejo del carnaval. Y está puesta, principalmente la atención, llama la atención, o lo que escandaliza, es el tango con corte. Bueno, Binda y Lama van a partir de una recopilación de crónicas sobre las descripciones del baile, del tango, a finales del siglo XIX y principios del XX, determinan que la novedad provocativa debió ser la asociación del corte con una mal vista proximidad de los cuerpos, desagrado incrementado por las figuras que se describían como la corrida, la silla, la sentada, etc. De todos modos, estos autores van a enfatizar que el corte, que suscitaba, por supuesto, calificativos de indecente e incluso de pornográfico, se aplicaba a varias danzas y no solamente al tango. Incluso este decreto dice al final que a las parejas que bailen tango, escuchen esto, es un decreto publicado, ¿no?, en La Voz del Interior, les será permitido bailarlo en forma de habanera, y en el momento en que el ritmo exija un poco de zapateado, los bailarines pueden desprenderse y bailar sueltos a la manera de jota, muñeura u otras danzas usuales de la madre patria. Es decir, que bailarlo similar a una habanera o a algunas danzas de la madre patria, ¿no?, estaba permitido. No así el tango con corte. Bien, estamos viendo que esto es de 1913, pero lo cierto es que estas prácticas, si consideramos que los hermanos Serna en Córdoba estaban aproximadamente en 1890, tenía un gran recorrido histórico ya la presencia del tango dentro de la fiesta del carnaval, de las comparsas de carnaval, muchas que tenían o traían algunas influencias de ritmos africanos y también de formas de interpretar esas danzas europeas y no europeas que interpretaban, formas de interpretarlas con estas ciertas fluctuaciones rítmicas, etc. Bien, veamos que en Córdoba no solamente estaba la coral argentina, que eran de los hermanos Cernas, sino que también tenemos otras, como son los negros africanos, los negros del Plata, Unión de Artesanos, los gauchos rojos y Estrella Brillante. No solamente se nota la presencia de lo negro en, digamos, la palabra que aparece en relación a los títulos o los nombres de las comparsas, sino también por la de artesanos, ya que, así como Carrizo resalta, muchos de los afrodescendientes se dedicaban a la artesanía e incluso también a ser músicos, no solamente en estas fiestas paganas del carnaval, sino también en las iglesias. Hay un tango de Bischoff que se llama Carnavales de antes, que también es de Lorenzo Barbero, que lo vamos a ver un poquito después, que recuerda la fiesta pagana, y fíjense lo que nombra. Dice, carnavales cordobeses, con la coral argentina, y los negros africanos, con el indio Serafín. Bueno, bien, si bien es muy difícil pensar o imaginar el resultado sonoro de los tangos interpretados por las comparsas, y la verdad de carnaval, y la verdad que esto es un enigma, solo podemos imaginar una mixtura interesante, ya que el canto era acompañado por instrumentos musicales a la africana, interactuando con instrumentos occidentales, tal como afirma Goldman para los carnavales, por ejemplo, de Montevideo.
esos instrumentos africanos, Matamoro va a nombrar al tam o candombe, que es un instrumento de percusión manual. Novati y Cuello, por su parte, por ejemplo, advierten el uso de instrumentos de membrana percutida en una fotografía de blancos tiznados del diario La Nación de 1891. Rubio también va a resaltar el uso de clarinetes, mandolinas y guitarras, referenciando las instrumentaciones propias de las rondallas y bandas. La comparsa, por ejemplo, Unión de Artesanos, fundada en 1893 en Córdoba, estaba integrada por un director musical y clarinete, 5 mandolinistas y 6 guitarristas. Como vemos, la cantidad de músicos es considerable, principalmente debido a que tocaban al aire libre y sin amplificación, por lo que el número de ejecutantes permitía, digamos, llegar a los oídos de un público quizás distante. El clarinete probablemente podemos pensar que estaría a cargo de la línea melódica principal, duplicado quizás por las mandolinas, y las guitarras harían la base rítmica propia, esta base del patrón de la habanera, propia del tango, y por supuesto la parte armónica del acompañamiento. Bueno, decíamos que Sirio resaltaba que hay dos tipos de comparsas, una con instrumentos de candombe tradicionales y otra con instrumentos europeos. El grueso de los afroporteños, según el autor, prefería las comparsas a la europea. Sirio resalta que probablemente estas, las comparsas a la europea, con instrumentos más bien occidentales, hayan propiciado para el contexto, para la gestación del tango, la ejecución de tango, por supuesto. De todos modos, no podemos descartar que aquellas otras comparsas de candombe con instrumentos tradicionales no incluyeran al tango. Veamos las razones. Por ejemplo, Goldman va a resaltar que cuando la Intendencia de Policía de Montevideo se refería a los bailes conocidos de la población negra, incluso dentro de la fiesta del carnaval, va a hablar de tango al son del tambor, o de los candombes de los morenos, en donde la relación con la población negra resulta evidente. Tango y candombe eran actividades, incluidas la música y el baile, de la población negra de la ciudad de Montevideo, y muy intercambiables. Aún así, no podemos afirmar que ese tango que se bailara dentro de las fiestas y de las comparsas también de carnaval cultivadas por afrodescendientes, tuviera relación directa con el otro tango o con la otra música que circulaba como tango dentro del Río de la Plata para ese mismo momento. Bueno, veamos que si bien siempre se ha enfatizado que el tango no tuvo, digamos, a la percusión dentro de las posibilidades tímbricas en sus formaciones instrumentales al comienzo, si pensamos en estas comparsas de carnaval, probablemente sí haya tenido participación, ¿no es cierto? Y además las letras lo evidencian. Por ejemplo, este tango en la comparsa de Negros Lugolos, que se llama El Ferrocarril, de 1877, y que dice, coro y tambores, borocotó, 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 chas, chas. Y después dice, si a usted se lió y a bien lo tiene, lo año que viene vendremos aquí y entonces al amo otros tanguitos que sean bonitos le haremos hoy. Bien. Bueno, vamos ahora a pasar a la milonga candombe, como decíamos, una milonga mucho posterior, de los años 40 al momento que acabamos de referir, pero que sí va a rescatar o va a cristalizar y poner en evidencia esa comunión que tuvo el tango en su gestación con lo africano, con los tambores, con el candombe, básicamente. Y entonces vamos a observar que algunos compositores, principalmente la dupla de Mansi y Piana, van a poner a la milonga, digamos, ciudadana, en contacto directo con el candombe. Una milonga en realidad que va a rescatar muchos elementos de los tangos tempranos de los que hablábamos recién.
Estilísticamente vamos a observar una importancia de la letra en conexión con la negritud, a través de el empleo de onomatopeyas, de palabras que ritman, de este principio responsorial de alternancia de solista y coro, entre otras. Vamos a escuchar algunos ejemplos para entrar, digamos, a imaginar este universo sonoro que algunas orquestas típicas candombe y también algunas otras orquestas típicas van a poner en evidencia. La que mejor va a definir este perfil de la milonga en contacto con el candombe, decíamos, va a ser la dupla Mansi y Piana, por ejemplo. Además de Pena Mulata, registraron Carnavalera en 1941 y Papá Baltasar en 1942. Mansi también junto a Charlo compuso por su lado la conocida milonga candombe Oro y Plata, de la cual también vamos a escuchar un ejemplo. ¿Cómo surge esto? Es muy interesante, porque se le encargó a Homero Mansi que hiciese las glosas, entre otras, de una rumba, atención a esto, donde en la letra figuraba lo siguiente: tumba y retumba la tumba, tumba y retumba la rumba. Y seguía toda así en forma onomatopéyica. La misma, dice Mansi, me llamó la atención y dije, voy a hacer una letra para una milonga con las mismas características. A los pocos días estaban hechos los versos de la primera parte, y yo anticiparía los de la segunda. Y daríamos lugar a un nuevo género de milonga, la milonga candombe. Atención, de carácter rítmico carnavalero. Bueno, esto figura en Benarós 2012, en la página 160, ¿sí? Dentro de la estilística de la milonga candombe, además de esto que decíamos del carácter de la letra, para mostrar conexión con lo afro, vamos a tener, por supuesto, la presencia de membranófonos, de tambores, de algunos ritmos que evocan a los típicos del candombe, de algunas sincopaciones características. Así que bueno, vamos a empezar escuchando un ejemplo. Primero, Aleluya, por la orquesta típica candombe de Sebastián Piana. Un fragmento. Bueno, vamos a escuchar un fragmento del famoso Oro y Plata, la milonga candombe de Charlo y Mansi. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un fardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, y el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, solo sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Bien, y vamos a escuchar, bueno, como ustedes ven, el patrón de acompañamiento tum, tarán, es el de la manera, que decíamos que era el característico de los primeros tangos. Después ese patrón se va a convertir al típico marcato en 4 de los tangos y va a resurgir justamente en la milonga ciudadana.
Bueno, como escuchamos recién en la Orquesta Típica Candombe de Sebastián Piana, se escucha la presencia de tambores, que va a ser uno de los sellos fundamentales de esta influencia, digamos, de la música más afro, de lo afro. Y vamos a escuchar ahora Candombe Criollo por la orquesta de Lo Muto. Un extracto. Bueno, bien. Bien, en Córdoba, uno de los cultores fundamentales de esta milonga candombe y además de una expansión del concepto, digamos, de orquesta típica por la inclusión de instrumentos regionales, de tambores. Si ven ahí en primera plana este músico tocando los bongoes, Lorenzo Barbero le va a dar mucha participación a lo percusivo dentro de su orquesta y de la tímbrica de su orquesta. Su hijo nos hablaba en la entrevista que tuvimos con él, nos hablaba de una especie de síncopa negroide que él marcaba con el cuerpo y que no sabía ni cómo definirla musicalmente, pero tenía que ver con lo que él quería resaltar en su orquesta, la argentinidad. Estamos hablando de los años 40 básicamente y 50 en Córdoba. Bueno, este director y compositor va a generar una milonga también candombe, paralelamente a lo que ocurría en Buenos Aires. Vamos a escuchar Pastelitos Calientes de Barbero y Pérez Rosselli, también en coautoría con Pérez Rosselli, otro compositor de tangos en Córdoba, y donde van a aparecer algunos elementos que hemos estado destacando en conexión con lo afro, como por ejemplo la forma responsorial, en donde se alterna un solista con un coro. Por ejemplo, al final, básicamente es donde más se escucha esto que dice no queda más, y el coro dice mentís, no hay más pastel, mentís, repite el coro, me voy, mentís, a candombear y qué sé yo. Después hay un montón de interjecciones vocales que van surgiendo a partir de, digamos, como jolgorio, yuju, negro, etcétera, etcétera, en contestaciones o en diálogos con las frases musicales. Por otro lado, vamos a escuchar la presencia de los tambores, de una melodía por semicorcheas que también, digamos, genera la rítmica del chico, típica del chico. En otros, milongas candombe va a introducir los sonidos de algunas semillas que son bien propios de ritmos centroamericanos, y esta especie de milonga candombe también recuperando muchas sonoridades propias de música latinoamericana, y en este sentido Barbero en sus tangos también, esa búsqueda que yo he llamado como una especie de tango latinoamericanizado, porque es una búsqueda de introducir otras sonoridades, otros ritmos pertenecientes o conductas musicales que son pertenecientes a otros géneros de la música latinoamericana, e incluirlas todas en un mismo estilo, un tanto recargado, por cierto. Bueno, vamos a escuchar un breve ejemplo con Pastelitos Calientes. Baila negrita, linda negrera, dominga junto al portón, la milonga candombera que encendida de emoción, que repican los tambores pasionales con ardor. Cachupa
llega sandunga, llega morunga con su canción, el negrito pastelero negro Asensio su paregón. Pastelito. Fíjense, cachunga, llega morunga, llega sandunga con su canción, esto que decíamos de las onomatopeyas que que Mansi había recuperado de una rumba, ¿no? Cómo está introducida también en la milonga esta de Barbero. Pastelitos calientes que queman los dientes, es un paredón y alegre son. Pastelitos señores, otro albamole, ven todo más, ven todo más. Lindo candombe moreno. Calles de Buenos Aires cruzan sus aires con emoción, del negrito pastelero negro Asensio su paregón, que en tu labio rojo negra se entregó tu corazón, vendiendo va sus pasteles por los cuarteles o el callejón, en la fiesta dominguera del Cantón de Montserrat. Pastelitos calientes que queman los dientes, es su paregón y alegre son. Pastelitos señores, pa' curarlo a mole, ven todo más, ven todo más. Gregorio Moreno. El sector del piano también es Duro a la lonja, Moreno. atípico dentro de los tangos. Contento el muchico baila, vendió toditos los pastelitos en la fiesta de Santo Domingo. Los pequeños motivos sincopados sobre un acorde de sol eterno que le permite un gran desarrollo, ¿no? Por supuesto la clave también, ¿no? Pastelito, negrito. No queda más, no hay más pastel, me voy, a Cantón Viejo. Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo con Tangoril, también de Lorenzo Barbero, y con esto ya es el último. Bueno, está ahí. Como ven, el elemento rítmico cobra protagonismo, el sonido de los parches y los tambores también, evocando el candombe, y todas estas cuestiones que tienen que ver con la letra, con algunos elementos y conductas del discurso musical, que van a resaltar y van a ser una especie de... van a ser como una especie de estrategias o posicionamientos por parte del director para plantear o para conectar el tango y la milonga con lo afro, y un poco cuestionando, ¿no?, esta negación y esta cuestión ausente dentro de las narrativas históricas del género. Bueno, vamos a hacer unas breves conclusiones en base a lo que hemos hablado. Por un lado, la influencia de patrones rítmicos de ascendencia africana que circularon en el repertorio de tangos en la etapa de gestación y guardia vieja, principalmente, bueno, me centré en las conductas propias del proceso de binarización de los ternarios africanos, principalmente destacando el patrón de la habanera como heredero o, digamos, de herencia africana a través del tresillo cubano. Esta binarización de los ternarios africanos que ocurrió en toda América Latina y que también los tangos reflejan. Y por otro lado, la presencia, por supuesto, de miolas, polirritmias, flexibilizaciones del ritmo, de la métrica, que los tangos exhiben,
y acá nos preguntamos si tienen o no un componente afro o afrocubano en el mejor de los casos, siendo prácticamente imposible probarlo. Diré que el análisis ha demostrado mucha similitud en estos patrones, marcando mixturas evidentes. Y finalmente la milonga candombe como un espacio donde se cristalizó estas influencias afro en el tango, principalmente dentro de la gestación, porque como decíamos, la milonga ciudadana recupera un poco todos estos patrones rítmicos que se traían desde los tangos tempranos y que después se habían, digamos, discontinuado debido a la fuerte presencia del marcato. La milonga ciudadana recupera eso, y la milonga candombe va a poner en evidencia otras cuestiones a través de un discurso poético y musical que va justamente a cristalizar ese pasado negado e invisibilizado. Bueno, muchísimas gracias. Con esto he concluido mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero nos reencontremos en cualquier otra situación y empecemos a contar y a reescribir estas historias de nuestras músicas, también poniendo en evidencia el elemento afro. Muchísimas gracias.